Ok, en referencia al circuito de la figura IS, o bueno, de la figura IS es igual a 6 coseno de 10 al cubo por T amperios. Bien, entonces nos pide hallar la potencia promedio absorbida por el resistor de 50 ohmios, que lo vemos aquí. Entonces analizamos el circuito y nos damos cuenta de que podemos hacer un conjunto de impedancias en serie, ¿no? La primera impedancia en serie que vamos a tener es esta de aquí, ¿no? Esta cajita de aquí. Y la segunda que vamos a tener es acá. ¿Ok? Bien, entonces hay que anotar los datos importantes del problema. ¿Qué datos importantes? Empezando por la rapidez angular o la frecuencia angular a la que oscila este circuito, ¿no? Esta fuente. ¿Cuál es citada esta fuente? Sería el omega igual a 10 a la 3. ¿Ok? Bien, entonces, lo siguiente que debemos hacer es llevarlo todo a impedancias. Para el caso de la inductancia de 20 milihenrios, debemos recordar que la impedancia de un inductor es igual a J por omega L. Si lo queremos ver un poco más específico, sería J por 2pi por frecuencia por L. Es decir, que este 2pi por frecuencia es igual a la rapidez angular. ¿Ok? Bien, pero en este caso ya nos da directamente la rapidez angular, así que podríamos decir que ZL va a ser igual a J10 al cubo por el valor de 20 milihenrios. Y 20 milihenrios nosotros lo expresamos como 20x10 a la menos 3. Misma base, se suman los exponentes. Esto de aquí se va a simplificar. Y finalmente me va a dar que esa inductancia es J a 20, ¿no? Bien, J20, perdón, ohmios. Importante. Y lo siguiente que vamos a tener es la impedancia del capacitor, y la impedancia del capacitor es igual a 1 sobre J omega C, donde para poder operar necesitamos esta J arriba, y como ya he indicado en videos anteriores, tenemos que multiplicar por 1, que en este caso sería multiplicar por J. Entonces J por J, debemos recordar que nos da J al cuadrado, y J al cuadrado en números complejos es menos 1. Entonces la impedancia del capacitor va a ser igual a, en este caso ya resolviendo, nos queda 1. Vamos a poner la J aquí adelante de una vez. Sería 10 al cubo por 40 por 40. Un segundo. Vamos a bajar un poco. Por x10 a la menos 6. Bien, resolviendo esto de aquí, nos queda menos J25. De modo que nosotros podemos decir qué cosa ya con estos cálculos hechos. Vamos a trabajar del lado de acá. Que si a este de aquí lo llamamos de pronto, se me ocurre Z1, y el de acá lo vamos a llamar Z2. Z1 va a ser igual a R más, bueno, sería ZR como tal, realmente, pero sabemos que para R es el mismo valor, ¿no? Más menos, en este caso, la impedancia compleja, pero en este caso la impedancia compleja es negativa, sería menos más el valor de Z, ¿no? De Z de la capacitancia, que sabemos que es negativo. Esto nos va a dar, en otras palabras, un valor de 50 por la parte resistiva, y el valor de la capacitancia menos J25, ¿no? Todo esto algebraico, ¿no? Bien. Y Z2, ¿a qué nos va a dar igual Z2? Z2 nos va a dar el valor de ZR, en este caso sería 10, más de forma algebraica la Z de la inductancia, ¿no?
En este caso, ojo, vamos a anotar aquí la palabra algebraico. Importante, ¿no? Vamos a colocar de pronto un más menos, ¿no? Para indicar. Aunque ya sabemos que cuando es capacitor nos tiene que dar un negativo y cuando es inductor nos tiene que dar positivo. Vamos a borrarlo mejor. Ok, bien, entonces esto quedaría 10A, bueno, más J20 ohmios. Ok, ohmios aquí y ohmios acá. De forma en que esto nos va a permitir simplificar el circuito que tenemos, que es un circuito de una fuente, y nos va a dar esta cajita de aquí, que va a ser la Z1. Nos va a dar una fuente de tipo dependiente, una fuente de tensión dependiente de corriente de 20 Ix, y acá terminal positivo, terminal negativo. Bien, bajamos un poco y nos va a dar otra cajita acá, ¿no? Importante anotar ese asunto. Entonces, bien, este de aquí ya sabemos que es Z2, vamos a colocarlo con verde, 10 más J20, y el de acá 50 más menos J25. Y la fuente, por cierto, no anotamos, vamos a colocar aquí, hacer un pequeño paréntesis, que la fuente en realidad va a ser, vamos a trabajarla sin la raíz de 2, inicialmente, ¿no? Sería 6A 0 grados, porque amperios, no hay un ángulo de desfase. Importante notar esa situación de ahí. Entonces, se me ocurre que podremos hacer este ejercicio por nodos. De hecho, hacer un solo nodo porque nos interesa qué cosa, la corriente que pasa, o la tensión en este caso, que pasa solamente por la resistencia de 50. Entonces podemos hacer un nodo aquí. No podemos usar un divisor de corriente porque los elementos no se encuentran en paralelo, ¿no? Debido a esta fuente de aquí, entonces cambiamos de método, no hay problema. Entonces aquí colocamos voltios y podemos plantear un nodo. Debemos recordar que una forma fácil era decir, las fuentes que ingresan eran iguales a la suma de las corrientes que salen a través de las impedancias, ¿no? En otras palabras, la sumatoria algebraica de las fuentes, que puede ser positiva o negativa dependiendo de la referencia que nosotros le demos. En este caso, para mí, siempre las que entran positivas, las que salen negativas, es igual a la sumatoria de las corrientes que abandonan el nodo a través de las resistencias. ¿Ok? De esta manera, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que, si armamos mi ecuación, entra 6, esto sería 6 más J0 en otras palabras, ¿no? Amperios. Eso sí está claro. Entonces puedo decir que entra 6 y sale B sobre 50 menos J25. ¿Y qué más tengo? Voy a tener el asunto este de la fuente, que yo lo puedo poner como B por el terminal positivo menos por el terminal negativo 20 veces Ix, ¿no? Y eso sobre 10 más J20, que sería el valor de la impedancia. Donde Ix, porque tenemos una fuente con un valor dependiente, va a ser igual a ¿qué? Si nos damos cuenta, Ix en el circuito original está justamente sobre la impedancia I1, no la hemos anotado, vamos a colocar aquí la Ix por si acaso, ¿no? Entonces sería fácil determinar que la corriente que pasa a través de la resistencia sería igual a la tensión B sobre el valor de la impedancia, y el valor de esa impedancia, 50 menos J25. No hay que tener miedo cuando se trabaja con estos valores, ¿no? Ojo con eso que menciono, porque a veces cuando vemos una fuente dependiente, automáticamente, y me incluyo, ¿no? Me pasaba bastante, el problema ya deja de ser bastante, o deja de ser agradable para nosotros, ¿no? Entonces, bien, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es sustituir esto de aquí a acá. Para no complicar un poco, vamos a separar términos, ¿no? Entonces vamos a decir que tenemos que 6 es igual a
a b sobre 50 menos J25, acá. Y acá nos va a quedar más, bueno, ya tenemos aquí, y acá nos va a quedar, en realidad, vamos a enfocarnos en la fuente, ¿no? Que es la que nos da un poquito de problemas como tal. Tendremos el valor de aquí, que sería más b sobre 10 más J20, y separamos, ¿no? ¿A qué me refiero con separamos? Vamos a separar la parte del menos 20 sobre, y eso nos da, en este caso, 10 más J20. ¿Y qué más vamos a tener? Y esto a su vez se va a multiplicar por 1 sobre el valor que calculamos acá, ¿no? En este caso también sería b, y sería 50 menos J25. ¿Qué va a ocurrir aquí? Y me voy a ir un poquito más acá para que se aprecie mejor, ¿no? Aquí simplemente nosotros podemos sacar b como factor común. Sacamos b como factor común. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer? Por cierto, algo que yo les recomiendo bastante a los chicos cuando vemos esta materia, es que busquen la forma más cómoda de trabajar con números complejos. Recordemos que la parte algebraica es bastante dura, entonces hay que buscar la forma en que nosotros nos acomodemos. Entonces yo les recomiendo siempre que tengan este problema, llevarlo a su forma polar, para evitar conflictos con el asunto de la J, ¿no? De la parte compleja, de multiplicar de pronto por algo, para tratar de desaparecer esa J, porque luego se hace un relajo, ¿ok? Entonces, bien, si transformamos esto de aquí, nos va a quedar 1 sobre 22,36 con un ángulo de 63,43. Acá nos va a quedar más, ¿no? A ver, esto me parece que transformado el número de acá. Wait, dame un segundo. He transformado al revés. Bueno, en fin, la cosa es transformar cada uno, ¿no? Transformado este, que sería 10 más J20, déjenme verificar nuevamente en la calculadora, ya que particularmente resuelvo los problemas a la misma vez que los grabo, ¿no? Bien, entonces tenemos polar de 10 más 10,20, 22,36, listo. Entonces vamos de pronto a hacerle una pequeña marquita, ¿no? Para indicar cuál he transformado con cuál. Entonces este de aquí, ojo, lo he transformado con este de acá. Importante. Entonces ahora vamos a hacer la transformación de este de acá. El primero, ¿no? Que sería 1 sobre, sería 50 menos otra 25, polar de, era 55,90, 55,9, ángulo de menos 26,57. ¿Ok? Vamos a marcarlo también para que no haya confusión alguna, ¿no? Importante. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda menos la parte negativa. Este sin problema nos va a quedar 20 sobre 22,36, que ya está hecho, ¿no? A 63,43. Cerramos aquí. Y esto de aquí, obviamente, por el valor de menos 26, 55,9 y menos 26,57, ¿no? 55,9 y menos 26,57.
Es bastante extensa esta de aquí. Pero ahí vamos, ¿no? Bien. Básicamente son los mismos coeficientes. Igual les vamos a poner colorcito por si acaso. Tenemos este 50 menos J25 se transforma en este de acá, ¿no? Y un color claro, acá vamos a usar este verde. Y este de aquí sería el de acá, ¿no? Entonces, bien, de ahí se me ocurre, para simplificar cálculos, podríamos dividir esta cantidad 1 sobre 22,36 y cambiar de signo al 63,43 y lo vamos a transformar directamente a rectangular. Entonces eso me quedaría que 6 es igual a, bueno, 6 es igual a B por, esa cantidad nos da 0,02. Voy a resolver esto de aquí, me parece, ¿no? 0,02. El problema es que la calculadora ya me da ese valor directamente, ¿no? J 0,04. ¿Ok? Voy a resolver este asunto de aquí. Lo vamos a hacer acá para que vean paso a paso lo que hay que hacer. Nosotros tenemos inicialmente 1 sobre 22,36 con un ángulo de 63,43. Quiero que ustedes aprecien lo que sucede, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué? A dividir 1 para 22,36 y nos da 0,0447. 447 con un ángulo de cambio de signo menos 63,43. Y entonces esto lo llevamos a rectangular porque vamos a necesitar sumarlo al final, ¿no? Entonces en rectangular esto nos da exactamente perdón, 0,019, que ya lo podemos poner directamente como 2 y en su parte imaginaria compleja nos da menos 0,39 y ya nosotros lo resumimos o lo simplificamos como 0,04. Entonces de ahí es de donde sale esta partecita de aquí, ¿no? Igual lo vamos a marcar por si acaso, ¿no? Vamos a marcar de café. Para saber que ese relajo sale de acá arriba. ¿Ok? Importante. Bien. Entonces, ya con eso he explicado una, creo, y pueden sacar el resto, ¿no? Porque el problema algebraicamente es un poquito extenso. Entonces quedaría menos, siguiente cantidad, según me arroja la calculadora, 0,012802 y me da con J 0,009598. Este es el valor de acá por si acaso, ¿no? El valor que tenía acá con el 20, con el asunto del 20. Y el valor de azul nuevamente lo vamos a poner como, eh, esto me da 0,016 más J 0,008. Bien, básicamente, ¿qué hacemos nosotros en esta parte? Es simplemente sumar real con real, imaginario con imaginario. Vamos a hacer un pequeño arreglo aquí, por si acaso, para evitar alguna situación o confusión que se pueda presentar. Vamos a marcar de todos modos con colores. ¿Por qué? Porque como les indiqué, trabajar un poco con el asunto de los complejos se dificulta, ¿no? Bien, entonces vamos a... Denme un segundo. Un segundo, 1 sobre 599. Ya esta sería la operación de acá. Vamos a marcar este de azul, que no me equivoco. Y el de acá, pues sería
Bueno, habría que definirlo en un solo color, ¿no? Por cierto, esto de acá sería el cálculo del rojo. Importante. Y esta vamos a marcarlo como que en parte verde y en parte también el amarillo que usamos, ¿no? Para que sepamos que ese valor sale de aquí. ¿Ok? Solo que los he puesto cambiados. Sorry, disculpen. Ahora bien, ya resolviendo esta locura que tenemos aquí, literalmente, vamos a tener, sumando todos los reales y todos los imaginarios, la siguiente expresión, ¿no? Vamos a ordenar un poquito y vamos a tener 0,0232 menos j 0,0224. Gusta ser bastante explícito con la parte de aquí de la algebraica debido a que a veces los docentes se la suelen saltar, ¿no? Asumiendo que ya la sabemos, entonces se complica un poco, ¿no? Entonces siempre yo recomiendo utilizar colores o marcas o algún tipo de cosa, ¿no? Que nos permiten identificar. Finalmente, el valor de BO, esto de aquí lo podríamos llevar de pronto de una vez a polar, y en polar eso nos da un número bastante pequeño, 0,03225, ángulo de menos 43,99 BO, y eso es igual a 6. ¿Ok? Entonces pasamos a dividir, decimos que BO va a ser igual a ¿qué? A 6 sobre 0,03225 y un ángulo de menos 43,99. Bien, y esto nos da igual a 186,05. Una tensión bastante interesante. Y el ángulo obviamente sería el mismo, pero con el signo cambiado. ¿Ok? Entonces estaríamos hablando que es 43,99 voltios. Importante, ¿no? Bien. Entonces, ya tenemos la tensión, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Me interesa la corriente, en realidad, que pasa a través de este ramal de aquí. La corriente, justamente ya lo definimos con la fuente, con la fuente dependiente, sí, con la expresión. Y X iba a ser igual a V sobre 50 menos J25, ¿no? Que justamente es el valor aquí, ¿no? De 55,9. Entonces vamos a anotar eso de ahí, ¿no? Que I del ramal sería, va a ser igual a ¿qué? A BO o a B. Bueno, B la pusimos nosotros, no sé en qué instante la cambié por BO. Bueno, vamos poniéndole aquí BO a todo, ¿no? Por si acaso. Siempre tengo esa costumbre de poner BO en vez de B, por el asunto de no confundirlo con la nomenclatura de la tensión, ¿no? Bien, entonces dejando ese problema ahí, sobre la impedancia Z1. Entonces BO es nada más que 186,05 a 43,99 voltios sobre el valor de la impedancia, que es 55,9 menos a menos 26,57. ¿Ok? Unidades ohmios. Entonces, esto de aquí nos va a dar la cantidad de, ya les confirmo, de 3,33 aproximadamente, ¿no? Vamos a ponerlo con unos cuantos decimales más. 3,328. ¿Listo? Y el ángulo de sería 43,99, cambiaría de signo al menos 26, sería más 26,57.
da 70,56 grados y esto amperios. Bien, en realidad a nosotros lo que nos interesa es la magnitud. Ahora bien, para evitar ese conflicto de la y del un medio en realidad, vamos a hacerlo por ese método antes que nada, ¿no? Entonces decimos que que la potencia que nosotros requerimos va a ser igual a ¿qué? A un medio de I cuadrado por R. Entonces, ¿a qué sería igual? Esto de aquí sería igual a 3,328, como dije, nos interesa la magnitud, al cuadrado por la resistencia de 50. Y esta expresión dividido para 2, ¿no? Para un medio. Entonces, esto nos da exactamente, ya les confirmo, 276,899. Podemos dejarlo, vamos redondeándolo, ¿no? Con 276,8 vatios. Ahora, esta es una forma en lo personal bastante incómoda a la hora de realizar los cálculos. En el video anterior yo indiqué que prefería utilizar la raíz media cuadrada para olvidarme de este asunto de la raíz de 2. Ustedes se pueden dar cuenta, generalmente siempre me olvido, incluso en el video anterior. Entonces, podría haber empezado el ejercicio utilizando la raíz media cuadrada, es decir, dividiendo para raíz de 2 el valor de la fuente, ¿no? Sería 6 dividido para raíz de 2 y hacía el desarrollo normalmente, ¿no? Pero ya que hemos llegado hasta aquí, yo tranquilamente puedo decir que la IRMS, que también se la conoce como I eficaz, es igual a ¿qué? A la I pico sobre la raíz de 2. En este caso, ¿cuál es mi I pico? Sería 3,328 dividido para raíz de 2. Y conservamos el ángulo, ¿no? De 70,56. Que como solo nos interesa la magnitud, por la parte real no nos interesa la parte compleja, ¿no? Esto en amperios. Entonces, esto de acá me dará un resultado nada más y nada menos de 2,353 y un ángulo de 70,56 grados amperios. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente hago la fórmula que he venido utilizando en corriente continua todo el tiempo. Si es que P es igual a I cuadrado por R. Y ya me da igual la raíz de 2, perdón, me da igual el 1 medio. Y simplemente calculo con 2,353 al cuadrado por el valor de 50. Entonces, ese valor de ahí me va a dar 276,8 vatios. De esa manera puedo trabajar tranquilamente, porque recuerden que a veces en una prueba, por ciertas situaciones que se presenten, estamos obviamente contra el tiempo, ¿no? Y a veces resolviendo y estando acostumbrado a trabajar con corriente continua, se nos olvida este asuntito de aquí, ¿no? Entonces, para evitar eso, podemos iniciar directamente con este valor de aquí de raíz de 2. ¿Ok? Muchas gracias.